Kitetzela milhamá berraíta beshibeya eshet yefatoar, cuando salgas a la guerra y veas entre los cautivos a una mujer hermosa y deseable, Beashakta ba belakachta leja leisha, y quieras casarte con ella. Esto está en el Sefer de Barim, en el Perek eh, 21, en el capítulo 21, versículo 10 de esta para allá. Bueno, la ley de esta Yefat Toar, de esta mujer hermosa y deseable, aparentemente es un decreto no especial a causa de la guerra. Es una situación extrema donde vemos que está involucrado el Yetzer Hará, y bueno, esto provocado por una prueba en la que bueno, el soldado mm, no entró por propia voluntad, podríamos decir. Pocas personas son las que eligen ir a la guerra. Incluso si van preparados físicamente, por lo general no van preparados de forma emocional y moral para este tipo de situación. Esto hace que una persona sea aún más vulnerable al pecado que en la vida cotidiana. Aparentemente también cambian las prioridades de la persona desafiada de evitar completamente el pecado a controlar el daño. Como afirma el Talmud en el Tratado de Kiddushin, dice algo muy interesante. Dice, si una persona se siente incitada a pecar, debe ir a algún lugar donde no sea reconocida, vestirse de negro y hacer lo que le plazca en lugar de profanar, el nombre de Hashem. En este breve y bueno, a mí me sorprendió bastante sorprendente consejo, el Talmud dice mucho. Ha señalado que todo pecado no solo quebranta la Torá, sino que también profana el nombre sagrado, ¿no? La única manera de expiar un Hilul Hashem, es decir, una profanación del nombre, el Talmud dice que es, en otra parte lo dice que es a través de la muerte. Esto se debe a que cuando una persona viola la halajá, envía un mensaje al mundo, es decir, su creencia en Hashem es limitada. Puede que no tenga la intención de hacer tal declaración, pero no todos conocen su prueba y su capacidad para resistir la tentación. Para bueno, cualquier espectador puede parecer que aquel que comete un pecado, vamos a decirlo de modo religioso, no le importa suficiente lo que Hashem pueda decir en la Torá o lo que Hashem piense, ¿no? La situación se mitiga un poco si los espectadores no reconocen al perpetrador, ¿no? Esto es una realidad. Aún así, surge la pregunta, ¿no? ¿El Talmud se da por vencido con la persona por completo y termina de alguna manera permitiendo lo inadmisible? Solo porque una persona no puede controlar su deseo, ¿puede hacer lo que le plazca mientras nadie lo reconozca? Según el tratado de Tosafot, esto es un rotundo no. El consejo del Talmud es realmente, podríamos decir, una artimaña. Una artimaña contra el Yetzer Hará después de que ya se ha apoderado de la persona. Si la persona tiene que llegar a tal extremo que va a cometer una desconexión, explica Tosafot, tal vez recupere el sentido y se detenga. O sea, la finalidad de los sabios de emitir este comentario se trata de comprender el Yetzer Hará, cómo es que funciona el Yetzer Hará. Y el punto de partida de esta discusión siempre nos vuelve al comienzo, al Gan Eden. El Yetzer Hará aparece por primera vez en la escena histórica, podríamos decir, de manera simbólica como en la Hash, que convenció a Java de comer del Etz Hadat Berra, o sea, de este árbol del conocimiento del bien y del mal. El Nahash nos dice en Sefer Bereshit, ¿no? En el capítulo 3 dice, el Nahash era astuto más que todas las bestias del campo que Hashem había hecho y dijo a la mujer, dice, en verdad dijo Hashem, ¿no comerás de ninguno de los árboles del jardín? Bueno, el resto es historia, ¿no? Ya sabemos. El Nahash convenció a Java de comer ese fruto que estaba prohibido.
quien convenció a su esposo luego de comer también. Esto justificaba el exilio del Gan Eden para todos. Y bueno, vemos que después el Nahash perdió sus patas y su conexión con Hashem. Sin embargo, resulta que a pesar de que el Nahash desempeñó un papel tan importante en la desconexión, su labor era otra. Y su labor la vemos en la Torá, justamente en el primer capítulo, ¿no? En el primer capítulo dice: Hashem los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las criaturas vivientes que se mueven sobre la tierra. O sea, este comentario este primer capítulo de la Torá, en el pasuk, en el 28, en el versículo 28, se está refiriendo al Nahash. Esto lo enseñó el rabí Shimon ben Menashe, que dijo: lástima la pérdida de un gran sirviente. Si el Nahash no hubiera sido maldecido, cada Bené Israel habría tenido dos valiosas Nahashim, es decir, dos valiosos servidores, o sea, que eran estas serpientes, ¿no? O si decir en masculino, ¿no? Enviando una al norte y otra al sur para traerle gemas costosas, piedras preciosas y perlas. Y esto está en el tratado, en el Talmud, está esto en el tratado de Sanedrín 59b. De hecho, parece que como si el Nahash mismo fuera más una víctima que un perpetrador. Y esto lo encontramos en el Drushei Olam HaTohu. Y dice: como resultado de que Adam Arishon miró al Etz Hadaat Tov Berra, es decir, miró a Adam Arishon el árbol del conocimiento del bien y del mal, la Sitra Hará descendió y se vistió en la serpiente y luego se acercó a Java para hacerla pecar. Bueno, cuando se vistió, obviamente estamos hablando que hubo una equivalencia de forma, ¿no?, con este ser. Ahora, la Cábala explica que comer del fruto prohibido no fue el comienzo de la desconexión, digamos, sino el final. Primero ocurrieron otros eventos críticos que llevaron a la desconexión, principalmente cuando Adam Arishon miró el Etz Hadaat Berra y provocó una transformación espiritual del mundo. Esto abrió la puerta para que la Sitra, en el otro lado, cuando digo Sitra Hará, descendiera del cielo, entrara en la serpiente y tomara el control de sus acciones. Java pudo haber pensado que estaba conversando con el Nahash y que podía confiar en ella, pero en realidad, otra vez el Drushei Olam HaTohu dice: todas las cosas que el Nahash hizo y dijo fueron el resultado de Sitra Hará, debido al espíritu maligno que vino sobre el hombre. Hashem debería tener misericordia de nosotros. Todo lo que hizo y dijo fue debido al espíritu que estaba dentro de él, y debido a que la Sitra Hará estaba vestida con la serpiente, cumplió todas sus órdenes. Esto explica por qué el primer hombre fue considerado el máximo responsable de lo que salió mal, ¿no?, de esta desconexión que conocemos. Fue el acto inicial de Adán el que creó el impulso que llevó al Nahash a acercarse a Java y convencerla de comer. La única pregunta es: ¿por qué el Nahash fue específicamente el vehículo para el mal de la Sitra Hará? Y aquí el Arizal explica: la raíz del Nahash es la Nun Peyutá, es decir, la letra Nun simple de las letras Mem Nun Tzadik Pe Kof, o sea, Minspach, que son las 5 Geburot, como es bien sabido. La Nun Peyutá es la Geburot más severa de todas ellas, y siendo la fuente del Nahash, tiene forma de serpiente. La raíz a la que se hace referencia es la raíz espiritual y conceptual del Nahash físico. Es la base de su naturaleza y el papel que juega en la historia. La Nun es una letra
del Aleph Bet que tiene dos formas. Bueno, la doblada cuando aparece dentro de una palabra y una versión larga y recta por la que se la llama pashut o simple, cuando se usa de manera sofit, o sea, se usa al final de una palabra. De hecho, parece una serpiente de pie y aparentemente no es una coincidencia. Como mencioné en parashot anteriores, hay dos fuerzas principales en la creación, Gesed y Geburah. La Cábala explica que ciertas letras del Aleph Bet están asociadas unas con otras y de aquellas asociadas con Geburah unas más que otras. Por ejemplo, de las letras Mem, Nun, Tzadik, Pe y Kof, todas están asociadas con Geburah, pero Nun es la que representa la Geburot más fuerte, o sea, el Din Akashia, el juicio estricto. Esto hace que la letra Nun sea más susceptible a las Klipot y por lo tanto a la Sitra Hará. Dada su naturaleza cabalística, la Nun Peyutá, de la cual se origina conceptualmente en la Hash, es el recipiente perfecto para la Sitra Hará. En la desconexión de Adán pudo haber creado la oportunidad, pero en la Hash, la serpiente, hizo posible la manifestación del Sitra Hará del otro lado. Funciona de manera similar con las personas esto. Hay personas cuya naturaleza intrínseca vemos, claro, a través de sus acciones manifestadas, está más hacia la dirección de Gesed y otros, bueno, se inclina más en la dirección de Geburah. En consecuencia, tienden a ser más, podríamos decir, compatibles, ¿no?, con la Sitra Hará y por lo tanto más vulnerables a las desconexiones. Es más fácil para ellos causar daño a los demás de manera física, emocional o, bueno, ambas cosas también. Hashem, por supuesto, toma esto en cuenta cuando juzga a una persona por sus acciones. Conoce la naturaleza del alma de una persona y el impacto que está destinado a tener en su vida. Por esta razón, una desconexión, vamos a llamarlo de manera religiosa, no un pecado más grave, de una persona que está orientada hacia Geburah puede contar menos que un pecado menor de una persona orientada a Gesed, algo que claro, solo Hashem puede saber. Esta es una de las razones por las que está prohibido, por ejemplo, hablar la Lashon Hará, es decir, hablar en detrimento de otra persona. No se necesita mucho para que un individuo maduro se dé cuenta si su alma está enraizada en Geburah o en Gesed. O sea, podemos preguntarnos, ¿no?, ¿es naturalmente amable una persona con los demás o tiene que obligarse a sí mismo a ser amable? O sea, ¿es vulnerable a la tentación o básicamente, bueno, no se ve afectado por la tentación? ¿Es lento o es rápido para la ira? Estas son algunas de las formas en que una persona puede determinar su naturaleza intrínseca. Entonces la Torá nos está diciendo, con la mitzvah de la Yafet Toar, de la mujer hermosa y deseable, cómo lidiar con eso una vez que lo averigüemos. Sea la voluntad de Hashem, tengamos la capacidad de reconocer nuestras midot, nuestros rasgos de carácter, e inclinarlos siempre hacia la misericordia. Ken Yehi Ratzon, amén, ve amén.